Hoy vamos a estar revisando una de las billeteras que está sonando más duro en el mundo de Bitcoin, Aqua. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar un truquito para que no tengas que pagar comisiones en la red Bitcoin. Buenas, bienvenido a un nuevo episodio de Cripto Degenerados. Este es el número 37, con ustedes el Iguano y nos acompaña el Cripto Tavo. Si te gusta lo que has visto en este canal, no olvides en suscribirte, darle like y comparte los videos. Recuerda que nosotros no somos asesores financieros, siempre invierte de manera informada. Ok, hoy vamos a estar hablando de Aqua Wallet, que es una de las billeteras más sonadas últimamente en el mundo de Bitcoin. ¿Por qué es la más sonada? Porque te permite reducir las comisiones de Bitcoin a centavos. Con la última actualización de la billetera Aqua, enviar y recibir Bitcoin en la billetera solamente son 2 centavos. Si yo envío en otra cartera que sea Lightning, ¿cuánto aproximadamente cuesta? Para compararlo con Aqua, pues, por ejemplo. Aqua maneja Lightning con un servicio que se llama Bolt, que es un servicio de terceros. Pero este servicio Bolt es el que hace el swap de Lightning a Liquid. Liquid es una red L2 que está conformada por más de 50 empresas, creo yo. Ahí están todas las empresas, ¿no? Sí. Imex, es bastante, ¿no? Y De son las grandes conocidas. está Ledger, Blockstream, Bitfinex, BitMEX, Bolt es el servicio que te digo que hace el swap. Muchas empresas bastante reconocidas y confiables. Sapo, que es uno de los holders más grandes y más seguros de Bitcoin. Es una red bastante confiable. La billetera Aqua, para bajar el costo de las comisiones de Bitcoin, ellos lo que hacen es que mueven los fondos y los dejan en Liquid. Entonces, cuando tú recibes Lightning, vamos a suponer que recibamos $20. Cuando tú me envías los Lightning, yo voy a recibir los $20. Para hacer el swap de Lightning a Liquid, me van a cobrar 7 centavos. Nosotros hicimos un video de Aqua anteriormente donde hicimos unas pruebas y cobraban 10 veces más, o sea, 20 centavos, era alrededor de 20, 30 centavos estos swaps. Ahora no, estos son 2, 3, 4, 7 centavos, dependiendo del monto. Esos swaps es cuando tú los pasas de Lightning a Liquid, ¿verdad? Correcto. Aqua holdea tus fondos o mantiene tus fondos en Liquid. Por ejemplo, si tú vas a enviar de una billetera Aqua a otra billetera Aqua, lo ideal es que usen estas direcciones de Liquid, porque así no van a tener que usar el servicio de Bolt, sino que automáticamente, fíjate que aquí por recibir no pagas nada. ¿Hay algún exchange que soporte enviar a Liquid directamente? Sí. Hay un exchange que se llama Bitfinex, que es un exchange KYC. Ellos ya soportan Liquid. Sí, ellos soportan Liquid. Y está Bien, también, está Bitfinex y también está uno que se llama SideShift, que también usa Liquid. De hecho, SideShift no usa Lightning. Ellos integraron Lightning, pero lo dejaron de usar y cambiaron a Liquid ahora. Entonces, con la salida de Aqua, tú puedes, por ejemplo, cambiar de Bitcoin a Ethereum usando Aqua sin pagar las comisiones de Bitcoin. O puedes, por ejemplo, usar Dogecoin. Me imagino que la confirmación es inmediata como en Lightning. En Liquid las confirmaciones son de 1 minuto. 2 minutos para dar finalidad. Pero ya con 1 minuto, cuando envías dinero usando Aqua, si el monto es más de $20, él va a esperar el minuto para que se confirme en la red de Liquid antes de soltar el pago. Pero por ejemplo, si voy a hacer un pago en Bitrefill, automáticamente me lo cambia a Lightning. Exacto. Bitrefill no toma Liquid. Entonces, cuando haces el invoice, la factura en Bitrefill, tú le dices que vas a pagar con Lightning. Y por ejemplo, son $20. Entonces tú le das a Send o escaneas y él te va a tomar la factura de Lightning y te va a cambiar tus fondos de Liquid a Lightning y va a pagar Bitrefill o cualquier servicio. Aqua también tiene integrado USDT. Tú puedes hacer swap de tus Bitcoin a USDT y puedes recibir USDT directamente, tanto de la red Liquid. Son USDT. Oh, pero está bien, está bueno eso. Sí, puedes recibir directamente de la red Liquid, puedes recibir también desde Ethereum. Él te genera tu dirección de Ethereum y él te hace el swap a Liquid. Todo siempre lo va, o sea, desde tras cámara, todo va a estar en la red de Liquid. Pero esta cartera está súper interesante porque es la primera vez que yo veo ese tipo de integración, inclusive con los stablecoins, con USDT en Ethereum.
Veo que es Tron y Liquid. y Liquid. Ajá. Excelente, está bien. Esta billetera fue pensada para entrar a Latinoamérica, donde se Ok. usa mucho USDT. Esta billetera es de un Bitcoiner Maxi que se llama Samsung Mao, pero él dijo, para entrar a Latinoamérica no podemos ser tan Maxi, tenemos que usar stablecoin. Entonces ellos idearon una billetera donde puedas usar las capas 2 de Bitcoin, que son Liquid y Lightning, y agregaron USDT, porque Liquid soporta USDT. Ahora, el truquito que quería agregar para Aqua es que cuando tú recibes Bitcoin, esta es mi billetera de Bitcoin, cuando tú recibes Bitcoin, Aqua no te hace el switch a Liquid. Entonces, por ejemplo, si tú recibes $100 en Bitcoin y quieres ir a Bitrefill y pagar con Lightning, vas a tener que hacer tú un swap aquí, vas a tener que poner Bitcoin y vas a tener que poner aquí Lightning y te van a cobrar el monto de las transacciones de Bitcoin, que puede ser $1, $2, a veces está en $16. Entonces, a mí me parece que allí la billetera es muy conveniente. A mí me hubiese gustado que cuando tú recibes Bitcoin en la red de Bitcoin, ellos te hicieran también el swap a Liquid para que tú no tuvieses que pagar esa comisión. Entonces, yo me di cuenta que usando otra solución que ya se llama SideSwap, aquí de segunda, es una billetera solamente para Liquid. Es un mercado donde puedes hacer trade de Bitcoin a USDT. Puedes poner tu orden de compra, tu orden de venta. Es centralizada porque es de la gente de SideSwap, pero es descentralizada cuando tú holdeas tus Bitcoin sobre Liquid. Ok. Eso es Pero una otra cartera sobre esto es otra Liquid. ¿Cuántas wallet carteras hay diferente. ahora? ¿Cuántas carteras hay ahorita sobre Liquid? Hay otra que se llama Green Wallet, que es de la gente de Blockstream, que también tienen una hardware wallet que se llama Jade. La Jade se conecta a SideSwap y se conecta a la Green Wallet. Es una hardware wallet. Hay varias billeteras. Esas son las 4 que recuerdo contando con Jade. Ahora, este SideSwap tiene una función que yo digo debieron agregársela a Aqua, que es el Peg-in. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú quieres recibir Bitcoin y pasarlo a Liquid directamente sin pagar comisión, tú haces aquí un peg-in. Esta dirección que sale aquí, si tú envías Bitcoin, ellos te lo van a pasar directamente a Liquid. O sea, de la red de Bitcoin envía directamente a esa dirección. Sí. Suponte que tú me vas a pagar a mí $20 en Bitcoin, pero las comisiones están en $16. Entonces, tú sí vas a tener que pagar la comisión, pero yo no quiero pagar la comisión para pasarlo a Lightning. Entonces, yo con SideSwap puedo hacer un peg-in y lo paso a Liquid inmediatamente, solamente pagando un 0.1% de comisiones a la gente de SideSwap. O sea, ellos asumen la comisión en ese sentido. Que ellos reciben el Bitcoin en la red de Bitcoin, hacen el peg-in, te sueltan los Liquid en la red de Liquid y ellos van agregando. Más adelante ellos verán qué hacen con ese Bitcoin, pues. Luego ellos pueden sumarizar. Está interesante. Entonces después lo que hace de ahí, ya que lo tienes en Liquid, me imagino que de Liquid lo envías a la Liquid de Aqua y ya está. Claro, pues. Pero hay algo más interesante aún, porque si nos vamos a Aqua y nos vamos a Settings, hay una opción que se llama View Seed Phrase. Cuando tú le das a View Seed Phrase, en español es ver llave privada, te van a dar 12 palabras en inglés. Tú puedes agarrar esas 12 palabras en inglés, venirte a SideSwap y cuando vas a crear la wallet, tú no le vas a decir crear nueva wallet, tú le vas a decir restore de la wallet, importar la wallet o restore. Entonces vas a meter tu llave privada de Aqua en SideSwap también. ¿Qué va a pasar? Que cuando tú hagas el peg-in, automáticamente cuando te caigan los Liquid, te van a caer en el Aqua aquí. Entonces, inmediatamente ya lo vas a poder utilizar para compras en Lightning sin comisión, básicamente. No vas a tener que enviártelo de allá a acá, de allá para acá. Inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Es tremendo hack, ¿oíste? Claro. Es que por eso quería hacer un videito para que SideSwap hace todo lo que hace Aqua menos enviar a Lightning. Ok. ¿Qué pasa? Que cuando Aqua, tú recibes los Bitcoin aquí, tienes que pagar el swap. Eso es lo que te estás ahorrando. En cambio, con SideSwap, tú recibes en peg-in, tú recibes los Bitcoin, te los pasa a Aqua, ya los tienes en la otra billetera. Inmediatamente, apenas los recibas con esta billetera, los tienes en la otra y ya puedes ir a hacer compras con Lightning.
Ok, y me imagino que la opción esa que dice Peg Out es para hacer lo contrario, ¿no? Para pasarlo de Correcto. Bitcoin a Ahora Bitcoin. vamos Ok. al otro ejemplo. Supongamos que tú aquí con Aqua recibes Lightning, recibes $100 en Lightning, ¿no? Ellos te van Ujú. a hacer ese cambio y te lo van a poner en Bitcoin sobre la red de Liquid. En el caso de Aqua, si quieres hacer un pago de Bitcoin, tendrías que irte a hacer el swap y pagar la comisión. Y luego que tengas el Bitcoin en esta billetera de Bitcoin, tienes que enviar desde allí, tienes que volver a pagar la comisión. En cambio, Ok. en SideSwap, cuando tú recibes Lightning desde Aqua, tú vas a poder ver los fondos aquí en SideSwap. Te vas a Assets, ves aquí los fondos, ¿no? Y desde Ujú. aquí tú puedes hacer un pegout, puedes darle pegout, puedes copiar la dirección de De Bitcoin. Bitcoin, ¿no? Y tampoco la paga. No, aquí sí, mira, aquí sí te decides el fee, pero nada más Ah, ok, estás pagando un ok. fee, no estás pagando dos. Claro, sí, ok, claro, claro. Entonces, Pero está buenísimo. lo ideal para mí sería que Aqua te hiciera esa unión de peg-in y peg-out para que tú no tuvieses que hacer ese swap a Bitcoin para poder usar la red de Bitcoin. Pero en este caso me parece bien interesante tener el mismo private key en ambas carteras para poder ganar esa utilidad. Claro, claro, claro. Bueno, sería posiblemente una recomendación a la gente de Aqua. Sí, De pronto ya lo están pensando, ¿no? De pronto ya es algo como que, pero de pronto había que consultar con ellos si lo tienen en el roadmap, en es su... posible, es posible. De todos modos, ya con este hack, si estás usando Aqua y te interesa recibir Bitcoin de la red de Bitcoin y pasarlo directamente a Liquid, con este pequeño hack que no te va a tomar 2 minutos, ya vas a poderte ahorrar la comisión de estar haciendo el swap de Bitcoin a Ok. Liquid. O sea, solamente para recapitular. Yo lo puedo enviar directamente de una cartera de Bitcoin. Lo puedo enviar a la dirección que me aparece De side swap. del Pegin, del Ajá, le doy SideSwap, peg-in. ¿verdad? Ujú. Y esa dirección que me aparece que no es una dirección de Bitcoin, ¿no? Que no es Esta de una aquí dirección de arriba, Bitcoin. sí. Esta que empieza Ah, por la de arriba, ok, BC1. ok, ok. Ella automáticamente me lo va a cambiar a Ah, tweet inmediatamente. correcto. Entonces, cuando ya tú lo recibas en tu Mm. Liquid, te va a llegar la notificación de Aqua porque es la misma private key. Ah, excelente. Entonces, dime si te gustan este tipo de trucos. Déjamelo saber en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, no olvides en suscribirte y compartir este video. Yo con esto me despido. Nos vemos en el Adiós. próximo video.